Busca en tu Biblia Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Terminamos la semana pasada la miniserie dentro de la serie de Lucas de discípulos del reino y hoy continuamos con lo que sigue en esta narración de Lucas de la vida y ministerio de Jesús. Hoy veremos, si el Señor lo permite, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 17, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. El título del sermón de hoy es El que volvió cuando la gratitud revela la verdadera fe. Voy a leer Lucas 17, desde el versículo 11 al versículo 19. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, versículo 15, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús, versículo 17, le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde estarán? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto el extranjero. Entonces le dijo Jesús al que había regresado: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Oremos. Padre, venimos a ti como estos 10 hombres clamando, necesitados de tu misericordia. Tú eres el Dios que no evita las fronteras, sino que entra en ellas para encontrarnos en medio de nuestra miseria y nuestra necesidad. Tú eres el Maestro que escuchas el clamor de los impuros y el Salvador que limpia lo que la ley no puede restaurar. Padre, al abrir tu palabra queremos ver a Cristo en alto. No solo aprender acerca de Él, sino que queremos verlo como nuestro bien mayor. Queremos escuchar tu voz en medio de nuestro propio camino. Es el lugar donde muchas veces dudamos, donde tememos, donde nos cansamos. Que tu Espíritu, Dios, nos haga entender hoy que la fe verdadera no se queda observando, sino que camina obedeciendo y viene a ti en arrepentimiento y gratitud total. Rompe, Señor, nuestra indiferencia, sana nuestro orgullo. Haz que volvamos a ti, Señor, con corazones humildes. Que podamos ir a ti, que eres la fuente de toda bendición, Señor, y que tengamos la humildad para no solamente reconocer eso, sino para humillarnos, postrarnos delante de ti por todas tus bendiciones, Señor. Danos corazones agradecidos, centrados en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en Lucas 17, desde el versículo 11, donde se nos narra este encuentro con Jesús de estos 10 hombres que tenían lepra. Hemos visto ya varios encuentros de Jesús con personas en necesidad, y algo que vemos como una constante es que Jesús viene al necesitado. Jesús se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Él descendió de su trono celestial. Y Él mira el caminar de cada uno y busca no solamente salvarnos, pero Él busca transformarnos por completo. No solamente busca sanar nuestra necesidad
física, sino que Él busca algo mucho mayor que tú y yo casi no vemos. Y es la salvación y vida eterna que Él trae. Él busca cambiar totalmente la identidad de los suyos. Y hay algo que produce el que la gracia llegue a donde aquel que está perdido. Hay una respuesta que no todo el que ha sido afectado por la gracia de Dios tiene. Muchos reciben la bendición de Dios en lo que conocemos como la gracia general, donde Él hace llover sus bendiciones sobre justos e injustos. Pero no todos, a pesar de haber recibido esa gracia general, regresan donde Él, viéndolo como el autor de la fuente de toda bendición. Solo unos pocos se devuelven. El corazón humano es sumamente mal agradecido. Olvidamos fácilmente, tenemos necesidades y venimos rogando. Y de hecho, hay algo que aunque no hayas escuchado acerca de Dios, hay algo que nos hace clamar hacia una fuente mayor, un diseño mayor. De alguna manera, aunque niegues, aunque digas, yo no creo en Dios, sabes que hay un diseño inteligente, hay una causa detrás de todo lo que existe. Hay alguien que está orquestando todo. Ahora, ese conocimiento no es suficiente. No solamente debes saber que hay alguien mayor, sino que tienes que reconocer lo que la Biblia nos enseña y el Señor por medio de la Biblia y la obra del Espíritu Santo nos revela, es que ese alguien, ese bien mayor, ese diseño inteligente está centrado en Dios, creador y sustentador de todo el universo. Y por lo tanto debes volver a Él, venir en reconocimiento como un alma necesitada, agradeciendo por sus bendiciones continuas. Cuántas bendiciones el Señor no te ha dado, cuántas veces no ha querido mostrarte y te ha mostrado su mano, pero porque estás muy distraído en la creación y en las bendiciones, te olvidas del dador, de aquel que sostiene, que crea todo, aquel que ve tu caminar no está escondido, aquel que te da fortaleza, aquel que busca reconciliarte para con Él por medio de Cristo. Hoy en esta historia que Lucas nos narra de este encuentro de Jesús con estos leprosos, esto no es una historia a un lado. Lucas quiere confrontar nuestras vidas, que esta historia se vea como un espejo en nuestros corazones, para ver qué tan agradecidos estamos siendo de la gracia de Dios mostrada en Cristo, para que seamos confrontados en si estamos atentos más a las bendiciones materiales o físicas que a la bendición mayor, la bendición espiritual de salvación y vida eterna que hay en Cristo. En este pasaje aquí en Lucas 17 del 11 al 19 vemos 3 lecciones que nos muestran lo que sucede cuando un corazón tiene un verdadero encuentro con Cristo. 3 lecciones que nos muestran lo que sucede cuando un corazón tiene un verdadero encuentro con Cristo, para que no nos confundamos, porque continuamente solemos llamar a lo que no es como si es. Continuamente, porque una persona ha sido de alguna manera u otra bendecida por la gracia común de Dios, pensamos que esa persona está en Cristo o tiene buena relación con Cristo, y aunque seas bendecido por la gracia común de Dios, con salud, con bendición financiera, con trabajo, con una familia, si no estás en Cristo y te has postrado a Dios y declaras y confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, de nada sirve esa gracia común, porque todo eso, tu salud, tu familia, tus bienes, tu dinero, tus posesiones, todo eso va a desaparecer. Todo lo que hay en la tierra tiene su tiempo marcado por el mismo Dios. O sea que hay una respuesta que Dios requiere de aquellos que han sido bendecidos por Él. Y lo que vemos aquí, la primera lección que vemos aquí, es que Dios en su soberana gracia desciende hasta nuestra miseria para encontrarse con nosotros. Dios en su soberana gracia desciende hasta nuestra miseria para encontrarse con nosotros. Hay una constante historia en la redención.
El hombre siempre huye, pero Dios siempre nos persigue. Cuando nos encontramos con Dios, no es porque nosotros buscamos a Dios, no es porque nosotros le amamos primero, es que Dios en su gracia y misericordia va orquestando cosas en nuestras vidas para acercarnos a Él. Y piensa en tu historia, en tu caminar con Dios. Piensa en personas que no estaban ahí, que Dios puso en el momento preciso para acercarte a Él. En situaciones que Dios obró en su gracia y misericordia porque estabas totalmente ignorándolo y Él quería que pusieras tus ojos en Él. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron detrás de los árboles, Dios viene y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Fue Dios quien vino a donde Él. Y eso es lo que vemos en toda la narrativa bíblica. La Escritura no muestra a hombres escalando hacia Dios, sino a un Dios que ve en su misericordia al hombre y baja al polvo para levantar a los caídos. Esa es la esencia de la gracia divina. Un Dios santo que no espera que lo alcancemos, sino que se acerca a los que no pueden llegar. Y eso aplica a ti y a mí. Y eso vemos aquí en esta historia. Desde el versículo 11 empezamos a ver eso. Lucas comienza con una frase que es una cláusula que él está dando desde el capítulo 9 hasta el versículo 19. Él quiere mostrarnos que Jesús estaba camino a Jerusalén. Dice ahí en el versículo 11, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, en el capítulo 9, versículo 51, que fue donde él empezó a marcarnos este caminar de Cristo hacia Jerusalén, dice Lucas 9:51, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso acaba en el capítulo 19, al final del capítulo 19. Y Lucas lo que está tratando de hacernos ver es la determinación de Jesús de que Él sabía que iba hacia la cruz. Jesús está caminando y todo lo que hemos visto son narraciones de encuentros con Jesús con personas. Yo creo que de alguna manera en esa narración de Lucas de Jesús camino a Jerusalén, él quiere hacernos ver cómo Jesús iba discipulando en el camino, porque Jesús aquí está discipulando. De hecho, los primeros cristianos, el mismo Lucas en Hechos capítulo 9, los llamó fue los del camino, no ni siquiera cristianos, eran los del camino, los que iban por el camino sirviendo, ministrando, discipulando. Eso empezó con Jesús aquí. Entonces, luego de decirnos eso, en el relato, Lucas nos narra que Jesús va moviéndose aquí entre fronteras. No estaba todavía en Jerusalén ni del lado de los gentiles, está en medio de dos ciudades rechazadas, dos ciudades que los judíos aborrecían, una de ellas Samaria, otra Galilea. En el hecho de Galilea estaba al norte de Judea y era considerada por los judíos más estrictos como una región de segunda categoría. Ahí vivían campesinos, vivían pescadores, vivían personas que los judíos más estrictos consideraban como de segunda categoría, que no eran importantes, no les gustaba ir a Galilea. Era una zona que era despreciada por ellos. Sin embargo, vemos, según lo que Lucas nos está narrando, desde el capítulo 9, que allí en esa zona despreciada en Galilea fue que Jesús pasó más tiempo, más parte de su ministerio. También Lucas menciona aquí no solamente que estaba en Galilea, sino en Samaria, donde estaba también otro grupo que era aún más despreciado por los judíos. Era llamada la tierra del rechazo y la mezcla porque fue una parte de Israel que sus habitantes se mezclaron con pueblos paganos, según lo que vemos en Segunda de Reyes, y ahí surgió un pueblo que era mixto, que estaba mezclado, y los judíos no solamente lo veían como ciudadanos de segunda categoría,
sino que los veían como personas que eran malditas por Dios, que no merecían la bendición de Dios, que ese pueblo era un pueblo de maldición. De hecho, los judíos no entraban a Samaria, prefería cuando iban de paso hacia Jerusalén dar la vuelta, aunque sea un trecho mayor, porque no querían ni siquiera entrar ahí. Nadie respetable se quedaba mucho tiempo ahí. Era una zona impura, era una zona incómoda, pero justamente ahí, en ese sitio que era rechazado por los judíos, era donde estaba Jesús. Él se estaba moviendo en el límite de dos pueblos que eran rechazados por Jerusalén, que eran despreciados por impureza. Cristo aquí transita en el espacio que nadie quiere habitar, entre Galilea y entre Judea, entre los olvidados, entre los excluidos, entre los avergonzados. Él nos hace ver aquí que Cristo busca levantar, poner puentes donde el hombre ha puesto frontera, donde el hombre ha puesto límites. Él no teme con caminar en lugares donde el hombre y la religión humana ha rechazado. Y yo creo que ese es el corazón del Evangelio. Dios no espera que nosotros lleguemos a Él. Dios no espera la autorización del hombre, sino que Dios va al encuentro del hombre en la frontera, en su necesidad, aunque sea avergonzado, aunque seas excluido, aunque seas totalmente afueriado, aunque muchos no quieran saber de ti o digan que tú no tienes valor, tú tienes valor para Dios y Él viene a encontrarte donde sea que estés. Y ahí en esa frontera entre Judea y Galilea, en zona de despreciados, se encuentra un grupo aún más despreciado, 10 leprosos. No se nos dice sus nombres, pero sabemos que no tienen nación, reputación ni comunidad por la lepra. La lepra los ponía en una categoría de inmundos, de totalmente afueriados de la sociedad. Socialmente eran cuerpos con una sentencia de muerte social, eran cuerpos vivos con una sentencia de muerte social. Y sin embargo, ahí en su miseria, en su quebranto, se cruza la misericordia divina con ellos. Nos dice el texto, aquí vemos en el versículo 12, que al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, se quedaron a cierta distancia de él. Esa no es solamente una distancia física, era una distancia teológica, porque los leprosos estaban, por la prescripción de la ley, llamados a quedarse fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y eso implica que no tenían contacto con la sociedad, pero tampoco tenían contacto con la presencia de Dios. En el libro de Levítico, en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, se nos dan varias estipulaciones de la ley en cuanto a la impureza. Y sobre los leprosos, en Levítico 13, desde el versículo 45, se dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán, número 1, rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Ahí vemos unas normas sociales y varios rituales que tenían que pasar aquellos que padecían lepra. Vestidos rasgados y cabeza descubierta, signos visibles de duelo y de humillación. Las personas al ver necesitaban reconocer que estas personas tenían lepra y eran totalmente afueriados. Como si eso no era poco, ellos mismos tenían que alertar para aquellos que no se dieran cuenta por su vestimenta rasgada. Tenían que gritar y cubrir su boca: inmundo, inmundo. Tenían que anunciar su propia enfermedad para advertir a otros del peligro de acercarse, porque era una enfermedad contagiosa que contaminaba, manteniendo la pureza ritual del campamento. Tenían que vivir fuera del campamento. Era
hay un propósito teológico, yo creo que tenía esa orden para preservar la santidad del pueblo. Cada una de las normas que vemos y los rituales que vemos en el libro de Levítico nos apuntan a que veamos la santidad de Dios y comprendamos la importancia de estar limpios, totalmente puros para Dios. Nos hace ver cómo Dios exige separación del mal. No hay comunión entre lo santo y lo impuro. El leproso en la teología y costumbre levítica se convierte en un símbolo vivo del desorden que el pecado introduce en la creación. Un cuerpo desfigurado que anuncia la ruptura de la paz divina entre el hombre y Dios. O sea que, volviendo a nuestro pasaje aquí en Lucas 17, ya en el versículo 12, podemos ver que hay una gran lección en estos 10 hombres que se acercan a Jesús suplicándole por misericordia. Eran hombres que no solamente tenían que enfrentar su condición de enfermedad, de lepra, sino que también tenían que enfrentar su condición social, tenían que enfrentar el estar fuera, digamos, del campamento de donde estaba la presencia de Dios, que eran señalados por su enfermedad. Eran hombres vivos, pero tratados como muertos. Imagínate la desesperación que tenían estos 10 hombres de sanidad. Estaban desesperados, ansiaban poder tener sanidad para recuperar su estado con la sociedad. Sin embargo, cuando vienen donde Jesús, cuando Jesús se cruza con ellos vienen y le dan un grito a Jesús. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En su desesperación claman al único que puede traerles sanidad total. Y utilizan un término aquí, maestro, que solamente utiliza Lucas como escritor, como evangelista. Epístates en griego, un término que habla de orden divino, de superioridad, de grandeza. Lucas lo usa muy pocas veces. Lo usó en el capítulo 5, versículo 5, en la elección de los 12, cuando Jesús viene en Lucas 5:5 y llama a Simón Pedro a que tire las redes cuando lo va a llamar a ser su discípulo. Simón utiliza este término maestro que están utilizando los leprosos para referirse a Jesús. También en Lucas capítulo 8, versículo 24, cuando se está narrando la tormenta que agarra a los discípulos y a Jesús en el mar. Recuerda que Jesús estaba durmiendo en la barca cuando ellos vienen a levantar a Jesús porque están desesperados, tal vez tan desesperados como estos 10 leprosos. Los discípulos en la barca le dicen maestro a Jesús, utilizando el mismo término. Entonces, lo que nos hace ver aquí el que estos hombres utilicen este término es que estos que estaban lejos, que eran afuereados por el pueblo, usan el mismo título que los más cercanos. Los apóstoles y los leprosos reconocieron al mismo Señor. Aunque la religión los dejó fuera, ellos reconocen a Cristo mejor que muchos que estaban cerca de Él. Y mira la instrucción que Jesús les da luego de que escucha a estos hombres clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús viene y ni siquiera los toca. No hace ningún gesto, no produce ni siquiera ninguna palabra, proclama de sanidad inmediata, solo da una orden. Lo puedes ver aquí en el versículo 14. Cuando Él los vio, luego de escuchar el grito desesperado de ellos, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yo creo que eso es todo lo que les dice. Lucas no narra que les dijo más nada. No hay garantía visible, no hay señal instantánea, solo una instrucción que parece un tanto adelantada a la realidad. ¿Por qué?
A primera vista, cuando Jesús le dice que vayan a los sacerdotes, puede parecer como que Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada por ustedes, váyanse donde los sacerdotes, que ellos lidien con ustedes. Pero hay que entender que asimismo como se dan las prescripciones para impurezas en Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, también ahí mismo el Señor decretó que eran los sacerdotes en el templo que debían confirmar si alguien había sido sanado. Si tenías lepra, tenías que salir del campamento, estabas afuereado totalmente, pero si te curabas, no solamente podías decir, me curé, sino que tenía que venir un sacerdote para confirmar que realmente tú estabas sano. O sea, que en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, vayan y muéstrense a los sacerdotes porque ustedes han sido sanados. Él quiere que ellos, sin estar viendo, solamente por fe caminen hacia donde el sacerdote como una promesa que debía ser verificada por el sacerdote. Él no los está enviando solo a cumplir un protocolo religioso ahí, sino que está haciendo ver su poder, pero también como Él quería no solamente restaurarlos físicamente, pero Él quería restaurarlos socialmente. Él quería que de una vez el sacerdote confirmara, evidenciara que ellos habían sido sanos y que por lo tanto la sociedad no los siguiera rechazando. O sea que el milagro no era simplemente físico, era social, era espiritual, era restaurador. Jesús no busca producir curaciones privadas, sino restauraciones públicas. Tenía que ser evidenciado el milagro por los sacerdotes para que todo Israel supiera que la gracia había hecho lo que la ley no pudo lograr. Y esa expresión aquí que se nos da en el versículo 14, vayan y muéstrense a los sacerdotes, dijo Jesús, y dice Lucas ahí que mientras iban quedaron limpios. Mientras iban. Eso indica que el milagro ocurrió en el trayecto en que ellos estaban obedeciendo a Jesús. No fue en el momento de clamar, sino en el momento de obedecer. El Señor les ordenó, ellos obedecieron y el milagro sucedió. Esa traducción ahí, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban quedaron limpios, no señala solamente un evento puntual, sino que Dios los obedeció Dios los purificó mientras obedecían. Yo creo que la lección ahí es maravillosa, lo que Lucas está tratando de mostrar en esta narración. Y es que la fe no se prueba en el altar, sino en la obediencia. La fe no se prueba en el altar, sino en la obediencia. No fue la emoción de su grito que los limpió, sino la decisión de moverse conforme a la palabra de Cristo. La obediencia no es dar un paso después que ocurre el milagro. La fe que obedece da el paso aunque el milagro no haya sucedido, sabiendo que quien lo prometió es fiel para cumplir su palabra. Juan Calvino dijo, la fe siempre trae consigo obediencia. Donde no hay obediencia no hubo fe. Donde no hay obediencia no hubo fe. Muchos quieren ver a Dios obrar, pero no quieren moverse. Quieren que Dios les dé una confirmación según sus estándares, según sus preceptos, pero Dios no funciona así. Ese no es el orden bíblico. La fe se mueve y Dios obra. Abraham tuvo que dejar a su tierra, su parentela, su familia y seguir la promesa de Dios antes de ver a Dios obrar. El mar rojo se abrió o no se abrió hasta que Moisés extendió su vara. Aquí la lepra no desaparece hasta que los pies comenzaron a andar en fe, confiados de lo que Jesús les había dicho. Porque tú y yo, si no conocías el contexto de la ley judía, tal vez no entendías, pero cuando Jesús les dijo a ellos,
vayan donde el sacerdote. Ellos entendían que él les estaba diciendo, ustedes han sido sanados, limpiados, vayan a verificar con el sacerdote. Dios pudo haberlo sanado en un instante, pero él decidió hacerlo en el movimiento, porque lo que él quiere es formar no solamente una piel nueva, sino que él quiere un corazón que confíe en él. Quizás tú también, mi hermano, estás en el camino. Quizás Dios te ha hablado, pero todavía estás pidiendo algún resultado, alguna prueba para yo accionar, para yo dar el paso. Quizás has empezado a obedecer, pero todo sigue igual y estás dudoso, pero déjame decirte algo. El milagro no comienza de Dios, no comienza en el principio, sino que comienza cuando vas obedeciéndole en el camino. No esperes estar listo, no dudes de su palabra, no dudes de sus promesas, porque lo que Él prometió se va a cumplir, pero en su tiempo, no en el tuyo y el mío. Tú y yo no podemos ponerle una agenda a Dios, no podemos darle el protocolo. Sí, Señor, tú vas a obrar, pero cuando pase esto, entonces, no es así. Porque si eso pasara, no tendríamos corazones que confían, que dependen, que se sostienen en el poder de Él. Él quiere verte caminar. Quiere verte caminar confiado en su promesa, confiado en su palabra, sabiendo que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. O sea que si Dios ya habló, camina. Deja de dudar. Deja de poner condiciones, deja de poner protocolos y mapas y direcciones de cómo van a hacer las cosas. ¿Quieres reconciliarte con alguien? No espere que cambie su actitud, da tú el primer paso. ¿Quieres crecer espiritualmente? No esperes tener tiempo libre, ordena tu vida y haz la palabra tu prioridad. ¿Quieres ver transformación? No te quedes orando por movimiento. Muévete orando, pero sigue caminando en obediencia a Dios. La fe funcional no dice cuando crea veo, cuando vea yo creo, sino que crea aunque no pueda ver. Dios no te pide que lo sientas, te llama a obedecerlo. O sea que es una realidad lo que vemos aquí en los primeros 3 versículos del 11. 4 versículos del 11 al 14, de que Dios en su gracia soberana desciende hasta nuestra miseria para encontrarse con nosotros. El segundo punto que vemos aquí, o la segunda lección que vemos de lo que sucede cuando un corazón tiene un verdadero encuentro con Cristo, es que donde la gracia ha obrado, la adoración se vuelve el eco natural del corazón redimido. La adoración, donde la gracia obra, la adoración se vuelve el eco natural del corazón redimido. La gracia nunca pasa inadvertida. Donde Dios ha tocado un corazón, deja señales visibles. La soberbia se inclina, la autosuficiencia se quebranta, la gratitud se eleva como una melodía espontánea en respuesta al obrar de Dios en la vida. Vemos aquí que 10 obedecieron. Pero desde el versículo 15 empezamos a ver que solamente uno adoró. Los 10 siguieron en obediencia a lo que Dios dijo porque querían su sanidad, pero solo uno comprendió que el verdadero templo, que el gran sumo sacerdote estaba delante de ellos y fue y volvió delante de él y se postró. Lucas no quiere que se nos pase ese detalle de ver cómo solo uno volvió, y no cualquiera, sino que él dice que fue un samaritano. Esa cláusula que pone Lucas ahí, no solamente de que uno volvió, sino de que fue un samaritano, eso es una bofetada para un judío. Porque aquel que estaba totalmente excluido, que era objeto de maldición, aquel del cual ellos no querían ni siquiera hablar con él, fue el único que volvió y reconoció la superioridad, la grandeza de Cristo. No fue uno de la ley, un maestro de la ley, no fue un hijo de Abraham, es un samaritano, alguien que había sido considerado por siglos impuro.
Y sin embargo, este hombre sin acceso al altar, sin una gran descendencia de adoradores, él viene y hace lo que los puros nunca hicieron. El que no podía entrar a Jerusalén encuentra la presencia de Dios en el camino. Desde el versículo 15, Lucas utiliza 3 verbos para describir lo que este hombre hizo. 3 verbos que nos sirven de exhortación a cómo debe lucir una adoración genuina en gratitud a Dios por su obrar. Número 1, volvió. Un verbo que no es cualquier palabra. Lucas la usa una y otra vez, pero solamente en ocasiones en que se refieren a cómo el hombre se da cuenta de la superioridad, de la grandeza de Cristo. No es cualquier volver, es un volver en arrepentimiento, conociendo su insuficiencia, pero la suficiencia de Cristo. Lucas la usó en Lucas capítulo 2, versículo 20, para referirse a los pastores cuando vieron al niño Jesús y comprendieron la grandeza de ese niño. Dice que volvieron glorificando a Dios. La utiliza también en Lucas 24, versículo 52, para referirse a cómo volvieron los discípulos cuando vieron que Jesús había resucitado. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea que en el lenguaje de Lucas, volver no es solamente cambiar de dirección, sino que es volver al centro del corazón, volver a Dios mismo, reconocer la grandeza divina de Dios. Este hombre se da media vuelta. La gratitud lo interrumpe. Mientras todos siguen los otros 9 hacia el templo, él dice: yo tengo que volver a Cristo, al templo, al sacerdote. No puedo quedarme solamente yendo con ustedes. Su fe lo mueve a hacer lo que la costumbre no manda, y eso es volver. Y así es la gratitud. No se conforma solamente con recibir, sino que cuando recibe va a la fuente de la bendición que recibió. O sea que implica venir en adoración, implica volver, glorificar a Dios. Volver. El segundo verbo que Lucas utiliza ahí es en el versículo 5 y es 15, y es glorificar, glorificando a Dios en alta voz. Él no solamente volvió, sino que él volvió glorificando a Dios en alta voz, mega voz. Antes su voz fue un grito de necesidad. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, gritaban a gran voz por su necesidad. Ahora él grita igual, pero con otro tono. Ya no clama por ayuda, sino que él está celebrando la gracia de Dios porque fue sano. El mismo volumen del dolor se convierte en el volumen de la adoración. A mí me encanta ese detalle, como Lucas lo pone ahí, a gran voz, en alta voz. Dios no solamente cambió su piel, sanó su piel, sino que también cambió su tono de voz. Le hizo pasar del lamento al baile, al gozo. Lo que antes fue desesperación, ahora es devoción. Lo que antes fue ayúdame, ahora es gracias, Cristo. Yo creo que esa es una de las señales más claras de un corazón transformado. La voz cambia de tono. El que ha sido alcanzado por la misericordia, por la gracia de Dios, no puede quedarse callado, porque el gozo de Cristo brota de su corazón y no puede quedarse con eso en privado. Tiene que anunciar, tiene que proclamar la grandeza de aquel de quien recibió gracia. Y finalmente Lucas dice, no solamente que volvió, no solamente que glorificó, ahora dice que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y yo creo que ese gesto lo dice todo. En la cultura judía, postrarse ante alguien era símbolo de adoración. Él está adorando aquí. No solamente está haciendo un gesto de respeto, está reconociendo quién está frente a él. Él sabe que ese maestro que les habló no es solamente un hombre santo, sino que es el Señor mismo, el Hijo de Dios.
Antes sus pies estaban paralizados por la lepra, ahora se doblan en adoración a Cristo. Antes no podía acercarse a nadie, ahora estaba postrado ante la presencia del Dios Santo. Lo que la enfermedad le quitó, la gratitud le devolvió multiplicado. Antes no podía no solamente relacionarse con Dios, sino también no podía relacionarse con los hombres. Ahora él tiene la relación mayor que el alma humana anhela, y es con Dios. Y en ese momento de adoración de este hombre que volvió, está glorificando a Dios, está postrado ante Dios, en ese momento Jesús habla y la pregunta que hace, yo creo que dejó a todos en silencio. No fue en respuesta al que volvió. Él hace la pregunta, ¿no fueron 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? No es que él no lo sepa, es que está haciendo una pregunta dirigida no solamente a quienes podían estar viendo, es una pregunta dirigida a tu alma y la mía. Es la voz de Dios diciendo, ¿dónde están los que reciben mis bondades, pero no regresan a mí en agradecimiento? ¿Dónde están los que oran y claman y ruegan por un milagro, pero cuando se los doy, no vuelven a mí? Yo creo que esa pregunta ha hecho eco por los siglos, porque de alguna manera todos hemos recibido más de lo que hemos agradecido. Todos hemos recibido más de lo que hemos agradecido. Agustín de Hipona dijo, no hay peor pobreza que olvidar la misericordia recibida. No hay peor pobreza que olvidar la misericordia recibida. ¿Cuántas veces no has orado con lágrimas en tus ojos por algo? Y cuando llegas lo tratas como si siempre lo has tenido. ¿Cuántas veces Dios responde nuestras súplicas y nosotros respondemos con silencio? Cuando antes clamábamos por misericordia, ahora nos volvemos mudos espirituales. Nos quejamos con facilidad. Cuando Dios parece callar. ¿Será que Dios no está viendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Señor, ten misericordia de mí. Como de seguro gritaban los leprosos. Pero cuando la bendición viene, ahí yo me quedo en silencio. Ahí yo me callo. Ahí yo olvido. Antes rogábamos por un trabajo, ahora nos quejamos de nuestro jefe. Antes rogábamos por un cónyuge, por un esposo, por una esposa, ahora me quejo de mi esposo. Antes lloraba, Señor, dame un hijo. Ahora me quejo de mis hijos y cómo se están comportando. Antes clamaba por salud y ahora vivo como si el cuerpo me pertenece a mí. Quizás esa pregunta que Jesús está haciendo ahí, te la está haciendo a ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu gratitud? En tanto que he obrado en tu vida, en tanto que he hecho por ti. Porque la ingratitud no siempre se nota en lo que decimos, sino en lo que dejamos de hacer. Dejar de postrarnos, dejar de glorificar, dejar de volver. Ahora yo hago la pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, si Dios es tan fiel, somos tan lentos para agradecer? ¿Por qué continuamente se nos apaga el switch tan rápido cuando recibimos bendiciones? Yo creo que la falta de agradecimiento no es solamente maleducación espiritual, sino que es ceguera teológica. El corazón ingrato no es solo olvidadizo, sino que es idólatra. Reemplaza al dador con sus dones, al redentor con sus resultados. En el fondo, toda falta de agradecimiento es ateísmo funcional, ateísmo práctico.
Disfrutamos del aire, pero ignoramos quién es el dador del aire. Comemos el pan, pero olvidamos al que partió el pan. El teólogo Karl Barth dijo: la ingratitud es la esencia misma del pecado. La ingratitud es la esencia misma del pecado. Cuando el ser humano deja de dar gracias, se desordena el universo de su alma, olvida la gracia, la misericordia que ha recibido, olvida que no somos merecedores de lo que tenemos. De alguna manera pensamos que por eso que clamábamos, nosotros lo merecíamos y por lo tanto, ¿para qué le voy a dar gracias a Dios? Pablo lo resumió perfectamente en Romanos capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo creo que aquí el apóstol Pablo nos da el origen de la idolatría y la corrupción moral. El declive no comenzó con inmoralidad, sino con ingratitud. La humanidad se hundió no porque Dios dejó de creer en ellos, sino porque dejó de agradecerle a Dios. En su libro, un libro devocional que tiene Paul Tripp, que se llama Nuevas Misericordias, algo así en español, él dice lo siguiente: la ingratitud siempre comienza con una distorsión de la realidad. Olvidamos que no merecemos nada y empezamos a creer que tenemos derecho a todo. Cuando el corazón deja de maravillarse ante la gracia, se vuelve un consumidor insaciable. No agradecemos por nuestra salud hasta que estamos enfermos, y no solamente hasta que estamos enfermos, hasta que estamos enfermos y el mismo doctor no nos da buen pronóstico, cuando se escapa de nuestro control. No le agradezco a Dios por mi trabajo y por ese jefe complicado que tengo y por lo poco que gano, porque yo quisiera ganar más. Yo no le agradezco hasta que no tengo el trabajo. No le agradezco a Dios por mi cónyuge, por mi familia, hasta que no los tengo. De alguna manera yo pienso que cuando las cosas están bien es porque yo me lo merezco, porque yo soy un hombre, yo soy una mujer bien. Yo trabajo duro y yo me gano ese dinero. Yo me fajo. Entonces olvido que yo, aunque trabajo, aunque busco ser un buen padre, un buen esposo, yo no soy la fuente de toda bendición, sino Dios. Por más que yo trabaje y por menos que yo crea que gano, ni ese poco yo merezco ganar. Por eso, cuando el alma deja de ver a Dios como fuente, comienza a verse como el centro de todo. Por eso Jesús pregunta: ¿dónde están los 9? Los 9. No para señalar una falta de modales o de respeto, sino para revelar el vacío del alma idólatra que olvida a Dios como fuente de toda bendición, que se cree autosuficiente, que aunque antes le rogaba a Dios, ya ni se acuerda de Dios. Si hay alguien que nos enseña eso perfectamente, es el pueblo de Israel. Y parte de eso lo vemos en el libro que empezamos a leer hoy como lectura congregacional, en Nehemías. Israel vio el cumplimiento de la promesa con sus propios ojos. Dios obró en medio de ellos y a través de ellos, pero sus corazones eran cautivos del temor. El Señor les dijo: cuando entren en la tierra prometida, no se olviden que yo fui. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 17, parafraseando algunas frases de ahí. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y tú sabes qué pasó, exactamente eso ocurrió. Y aún peor, vieron cómo Dios había obrado poderosamente por ellos, y cuando llegan a la tierra prometida que hay gigantes, ¿qué hicieron? Temieron y empezaron a quejarse. Porque pensaban que el poder venía de ellos, no reconocían que el poder venía de Dios.
que el Señor iba a perfeccionar su poder en medio de la debilidad de ellos. Cuando dudaron, cuando temieron, estaban cuestionando a Dios y su poder. Cuando dudas, cuando temes con las bendiciones que Dios te da, estás cuestionando a Dios y a tu poder. Tu hijo tú no lo vas a poder cambiar, Dios sí lo puede cambiar. Tu esposo, tu esposa, tú no lo vas a poder cambiar, Dios sí lo puede cambiar. La situación que tú enfrentas, tú no lo puedes cambiar, pero Dios sí. Entonces, ¿por qué no actúas como si Dios lo puede cambiar? ¿Por qué quejarte tanto? Y no actuar buscando, caminando hacia adelante. El pueblo de Israel, eso fue lo que hizo, dudó de Dios. Y los que Dios utilizó para entrar a la tierra prometida fueron aquellos que no dudaron. Y aún así, a pesar de que estaba prescrito aquí, ellos se olvidaron de quién fue que los llevó a la tierra prometida. Por eso, y puedes ver eso detrás del contexto de Nehemías. Ese clamor de Nehemías por la destrucción del pueblo de Dios y del templo de Dios viene porque el pueblo de Dios se olvidó que Dios fue que los llevó ahí. Y Dios los entregó a otras naciones que destruyeron el pueblo. El no agradecer a Dios tiene consecuencias. Hay consecuencias. No es que Dios se queda callado, pero hay consecuencias. Hay consecuencias físicas que puede traer y en cierta manera temporales porque son terrenales, pero también hay una consecuencia mayor, que es la consecuencia eterna, porque el que no agradece a Dios no lo reconoce como tal y por lo tanto estará totalmente separado de Él en la eternidad. Eso nos lleva al tercer punto. Estamos viendo 3 lecciones que nos muestran lo que sucede cuando un corazón tiene un verdadero encuentro con Cristo. Número 1, Dios en su gracia soberana desciende hasta nuestra miseria para encontrarse con nosotros. En los versículos 11 al 14, luego vimos donde la gracia ha obrado, la adoración se vuelve el eco natural del corazón redimido, versículo 15 al versículo 18. Y ahora en el versículo 19 vemos el clímax de esta historia, la bendición mayor que llegó a solamente este que volvió, glorificó y se postró. Y es que donde la gracia despierte el alma, la fe reconoce a Cristo y haya salvación. Donde la gracia despierte el alma, la fe reconoce a Cristo y haya salvación. Aquí con la frase que Jesús repite en el versículo 19, levántate y vete, tu fe te ha sanado, o tu fe, yo creo que mejor traducida, te ha salvado. Yo creo que ese es el punto clímax de esta narración. 9 recibieron sanidad física, pero solo 1 recibió vida. Porque la fe no es solo creer que Dios puede sanar, sino que es reconocerlo a Él quien sana. Jesús dice aquí, Jesús no dice tu fe te limpió, no dice tu fe te sanó simplemente, sino que lo que Él está apuntando aquí, por eso digo que yo creo que la Reina Valera tiene una mejor traducción que sanado, salvado, porque el término que se utiliza aquí griego habla de salvación, sozo en griego. Una palabra que no solo significa curar, sino que habla del rescate del peligro eterno, de la sanidad del alma, de la salvación del pecado, de la restauración de la relación rota con Dios. Habla de dar vida donde hay muerte espiritual, que es la mayor necesidad que tú y yo tenemos. Aquí Lucas hace la conexión de esta historia con el Evangelio y nos hace ver que no todos los que experimentan la gracia común de Dios experimentan la gracia específica o salvífica de Dios. 9 recibieron la bendición general. 9 fueron sanados por su cuerpo. Solamente 1 recibió lo que su alma más anhelaba, aunque él no lo sabía, reconciliarse con el Creador. El milagro fue físico para los 10, pero era solamente un preludio del milagro espiritual que iba a ser para ese solo que se arrepintió.
Y la evidencia de eso es cómo actuó. De una manera los 9 que se quedaron tuvieron religión, pero el que volvió tuvo redención. Y yo creo que esa frase aquí que Lucas da en el versículo 19 encapsula la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora. La primera, la gracia común, es un beneficio. La segunda te da una nueva identidad. La primera cambia una circunstancia, la segunda cambia tu destino eterno. Yo sé que solemos preocuparnos más por lo que vemos, por lo físico, pero la necesidad mayor de tu alma y de todos nosotros, de cada uno de nosotros, no es lo físico, es lo espiritual. Porque estos hombres, aunque fueron sanados de la lepra, murieron. Porque todos vamos a morir. Aunque el Señor te sane de tu enfermedad, aunque te mueras y el Señor milagrosamente te resucite, tú vas a morir. Lázaro fue resucitado y Lázaro murió. Aunque el Señor obre físicamente, y yo creo que Él lo puede hacer como Él quiera, esa no es lo principal que el Señor busca, porque Él está viendo algo mucho mayor de lo que tú y yo vemos. Él está viendo nuestra necesidad espiritual eterna. Por eso, cuando oramos por personas, cuando traemos necesidades y motivos de oración, lo primero que tú debes buscar, por lo primero que tú, que eres creyente, debes velar, es por la necesidad espiritual de la persona. Y lo social, sí, lo social es importante, pero lo más importante es lo espiritual. Yo estar orando por una persona, por una enfermedad física, de nuevo, se puede sanar, pero se va a morir eventualmente. Eso nadie lo quita, solamente el Señor, si Él viene antes. Pero la necesidad espiritual, cada uno de nosotros la tenemos. Y aquí vemos esa realidad. Jesús está confirmando lo que ya había pasado. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Y ahí hago la pregunta. ¿Podría ser que muchos en la iglesia de hoy se parezcan más a los 9 que al 1 que regresó? Oramos cuando la lepra de la necesidad nos duele, pero cuando Dios responde seguimos caminando como si la sanidad fuera nuestro derecho. Queremos que Dios nos limpie, pero no siempre que nos gobierne. Anhelamos alivio, pero no rendición. ¿Has vuelto tú? ¿Has vuelto glorificado a Dios y te has postrado? Porque no es solamente conocer, ni siquiera es solamente llamarle maestro. Fíjate que le llamaron maestro y como dije, no era un título común. Pero solo uno volvió. O sea que si realmente lo ves como la fuente de toda bendición, debes vivir viniendo a Él, glorificándolo a Él y postrándote ante Él. Que el vivir centrados en nosotros mismos no nos haga ignorar la realidad que dependemos totalmente de Él. Y tú sabes qué, no es solamente cuando lo sientas que debes hacerlo, sino que es algo que debes hacer, forzar tu alma a hacer continuamente. Leíamos en el tiempo de oración esta mañana el Salmo 103, un salmo donde David muy genuinamente le dice a su alma: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está guiando a su alma a tener gratitud a Dios. Él le recuerda a su alma lo que Dios ha hecho por él espiritual y físicamente y lleva a su alma a agradecer a Dios. Yo creo que eso debe ser una práctica más común entre nosotros los creyentes. Porque muchas veces lo único que tenemos delante de nuestros ojos son los problemas. Y cuando venimos delante de Dios todo es problema y problema. Tenemos la lepra por delante. Y muchas veces decimos, pero es que en mi tiempo de oración como que no sé por qué orar. ¿Cómo que no? Toma una libreta
Y como David ora en el Salmo 103, lleva tu alma a recordar las bendiciones espirituales en Cristo y las bendiciones físicas que Dios te ha dado. ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros? Y nos quedamos en silencio. Tómalo como práctica en tu vida devocional. Haz el listado y lleva tu alma a recordar. ¡Wow! Hay muchas veces que ya casi no se tienen álbums de fotos, porque tiramos muchas fotos con los celulares, pero hay muchas veces que uno abre un álbum que tenía 10 años sin ver, empiezas a ver fotos y te recuerdas, wow, lo que yo estaba pasando ahí, lo que estaba sucediendo. El otro día teníamos una visita en la casa y querían ver el álbum de bodas de nosotros. Y yo empecé a ver fotos y a ver personas que yo me quedaba como asombrado. Y yo pensaba en ese día, en las cosas que transcurrieron, por lo que Yamel y yo le pedíamos al Señor. Wow, cuán fácilmente uno se olvida. Y no intencionalmente, no es porque dices me voy a olvidar, es porque tienes muchas cosas y te vas olvidando. Y qué bueno es recordar, traer a la memoria y a nuestra alma que recuerde la fidelidad de Dios. Porque eso nos ayuda a quejarnos menos y a tener mayor plenitud en Él. Eso nos ayuda a dudar menos y a tener mayor confianza en Él. A saber que aquel que obró con Yamel y conmigo en el 2010 sigue obrando ahora. Yo sé que yo me veo muy joven y ustedes dirán, pero Yamel me sacó de mi casa a muy temprana edad. Pero qué bueno es saber, es recordar, wow, el mismo Dios de tal año es el mismo Dios de ahora, el mismo Dios que obró con mis padres, con mis abuelos, que obró en esta iglesia, que obró contigo, continúa obrando y continuará obrando. Él no ha acabado y Él va a cumplir su propósito a como dé lugar. Tengo que volver al libro de Nehemías. Fíjate, en un momento que se pensaba que el pueblo de Israel estaba totalmente destruido, quedó un remanente y el Señor utilizó un hombre que era copero del rey, que no era una nación amiga de Israel, para restaurar su nombre, restaurar su casa, restaurar su pueblo. Eso te habla de la fidelidad de Dios y que esa fidelidad no acaba. Así que cultivemos más el agradecimiento delante de nuestro Dios y confiemos más en Él, sabiendo que Él es quien obra como Él quiera, cuando Él quiera.